saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Parte me habla de ti, si en mi casa, si en mi trabajo, si en mi estudio, si en la vía, en el carro, todo me habla de ti, Señor. No hay otro lugar, no hay un lugar donde yo pueda ir que tú no estés. Por eso hoy, Señor, yo te pido, Padre, glorifícate en mi vida y en la vida de tu iglesia, de todos los que nos siguen a través de las redes. Glorifícate en este día, Señor. Que el mensaje predicado en este lugar nos hable, nos confronte, nos consuele y nos anime. Porque solo tú tienes palabras de amor. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. ¿Qué más podría ir? No hay otro lugar donde yo pueda ir, Señor. Pueda ser Dios, que tomes nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, que tomes la vida, la mente y los corazones de las personas que nos siguen a través de las redes, y glorifícate en este lugar y en sus casas y la iglesia. Y vamos a ir al Salmo 37.
Vaya conmigo, por favor, al Salmo 37. Ya tenemos todos Salmo 37. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 37, a partir del versículo 1. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Verso 7. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Verso 8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, porque solo harías lo malo. Que Dios bendiga su palabra y hoy todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Voy a invitarle para que tome su lugar. Y yo quiero haciéndole una... Pero no la falsa paz, la paz que nos han vendido, ausencia de conflicto y todo eso. No, a la paz que yo me refiero, que le roba la paz, es la paz espiritual. Es esa paz que nos lleva a la búsqueda de Dios, a tener gozo y alegría en medio de las dificultades, en medio de las frustraciones. ¿Qué le roba la paz? No me lo vaya a responder. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, porque una de las cosas que más nos roba la paz, particularmente a mí, es la injusticia. ¿Estuvimos de acuerdo? La injusticia social, la injusticia de clases, el racismo, todo ese tipo de cosas que generan injusticia es lo que me roba la paz. Y en este caminar por la vida sí que la vamos a encontrar. Esto quiere decir entonces que gran parte de nuestra vida no tiene paz. Gran parte de nuestra existencia carece de paz a causa de la misma injusticia. Cuando la injusticia afecta mi propia vida, la de mis más cercanos, de mi esposa, de mis hijos, de mis mejores amigos, de los más cercanos, eso produce en nosotros, al menos a mí me pasa. A mí me pasa que cuando la injusticia toca a alguno de mis más cercanos, incluyendo la iglesia del Señor, produce en mí un pecado. Y ese pecado se llama la ira. Hermanos, también se genera injusticia cuando nosotros permitimos que nos rodeen personas altamente tóxicas. Personas que son manipuladoras por naturaleza, que se victimizan constantemente, que acomodan las cosas a su manera para justificar su actuar y hacerte ver a ti como el victimario. Eso nos produce, cuando yo veo ese tipo de personas que me están rodeando o que quieren manipularme, que piensan que yo tengo que absorber eso, y me produce ese sentimiento macabro y dañino que se llama la ira. De ahí entonces expresamos frases como, por ejemplo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tienen que venir este tipo de personas a mi vida? Y decimos inclusive, Señor, ¿tú dónde estás? Y como si fuera poco, con el sentimiento de ver la injusticia, nace la ira, nace otro sentimiento tan bajo y mezquino como la ira, que se llama la venganza. La venganza es ese deseo insaciable del ser humano de hacerle al otro lo que éste me está haciendo a mí.
Me manipula, yo me manipulo. Se justifica, entonces yo también. Me hace daño, entonces yo también. Yo no sé si en las noticias usted pudo escuchar una situación que se dio en Fusagasugá el domingo anterior al amanecer, el sábado amanecer domingo. Un hombre llamado Richard Muñoz, no es familiar mío ni nada que se le parezca. Richard es imitador de Pipe Bueno y él estuvo en el programa Yo Me Llamo de Caracol, ¿verdad? Él saliendo de una presentación en Fusagasugá, se le aparecieron dos tipos en una moto. Uno se bajó con un arma blanca y le dijo que le entregara todo con palabras soeces. Su esposa de 29 años no era tan calmada como él y lo que hizo fue abalanzarse a ese hombre y este le propinó varias puñaladas que le generaron la muerte a esta mujer. Cuando Richard ve la situación, él se abalanza contra ¿cómo se llama? El asesino, con el atacante de su esposa, y le quita el arma blanca y le propina otras puñaladas a él y este muere. La esposa va a la clínica, el hombre va a la morgue y Richard va a la cárcel. El juez de Fusagasugá le dice que reconozca que tuvo homicidio en primer grado, pero afortunadamente la Corte Constitucional, la Corte de Justicia, invitó al juez a que prescribiera, a que precluyera la situación con este muchacho, porque sí fue víctima de legítima defensa. La injusticia es que si ese hombre que él aporrió hubiera quedado bien o hubiera quedado herido, él hubiera salido al otro día inocente y el otro hubiera ido a la cárcel 5 años por tentativa de homicidio. Ahí es donde yo veo la injusticia, pero también veo la manera como la sed de venganza nos lleva a perder a veces nuestra propia vida. Mira, sin darnos cuenta, cuando permitimos que ese tipo de sentimientos se apoderen de nosotros, el daño que nos causamos es de dimensiones catastróficas. Mira, es una dimensión más allá de lo que le podamos hacer al otro. Él te hace daño, pero cuando tú te vengas de esa persona, cuando tú sientes la ira y la sed de venganza, puede que le hagas daño a esa persona, pero tú vas a ser más contaminado, vas a ser más dañado que esa persona. El rey David en el Salmo 37 nos ha mandado, nos hace una invitación, nos da una ordenanza firme de no irritarnos por causa de los malvados. Él, en una serie de exhortaciones referidas al tema, nos anima a que dejemos de lado la ira, que exhortemos, que soltemos el deseo de hacer justicia por mano propia y que nos soltemos, que nos relajemos frente a la aparente impunidad de los malvados. Mis amados, la razón por la cual el rey nos invita a tener esa actitud que es 100% contraria a nuestra actitud, a nuestra inclinación natural. Yo no sé, ¿tú te acuerdas la predicación del domingo pasado? Que Dios nos invita a ir al lado opuesto de donde nosotros queremos ir. Yo quiero la venganza, pero Dios me dice, no te corresponde a ti, ve al lado opuesto. Entonces Él te está diciendo que aún en esa aparente impunidad de los malvados hay una razón, y la razón es porque caminamos con un Dios. Escúchame, es porque tú y yo caminamos con un Dios que no pasa por alto. ¿Qué fue lo que dije? Él no pasa por alto. A Él no se le olvida la maldad de los perversos. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el verso 17, me recuerda todos los días de mi vida. El verso 17: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Verso 19: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira
de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, pero mira lo que dice: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás de vergüenza sobre su cabeza. Escucha, no permitas que el mal te venza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Mira, yo no sé si soy muy incauto, ingenuo, ¿ok? Pero a mí me sucede varias veces que personas vienen y me piden plata prestada, y yo soy movido a misericordia y les presto plata, pero ellos no. Se van, no me pagan. Y luego viene otro y pasa lo mismo. Y mi esposa me pregunta: ¿y qué aprendes? Que no debo prestar plata. Pero a los 8 días viene otro con cara de ternero degollado y le presto plata y no me paga. Y entonces la respuesta que dice cuando le cobro, y me dice: pastor, usted me está cobrando a mí, y luego no es que usted es pastor, y luego no es que usted es cristiano. El apóstol nos invita, el rey David nos invita a que nos retiremos. Mira, en medio del desespero, en medio de la rabia, cuando yo veo a esa persona que le cobro y fuera de eso me manipula con lo que yo creo y con lo que yo declaro en mi vida, cuando me manipula con eso, yo lo único que quiero es vengarme. David nos invita a que nos retiremos de la situación. Cuando estamos airados, cuando empezamos a sentir ira en nuestro corazón, lo que el rey David dice es que nos apartemos de la situación para mirar desde lejos con una perspectiva eterna en lugar de una perspectiva terrenal. Mira, alguien me preguntaba una vez: pastor, ¿yo qué hago cuando mi esposa esté brava conmigo? ¿Yo qué le digo cuando mi esposa me levante la voz? ¿Yo qué hago cuando ella me grite? ¿Le grito yo también? Cuando mi esposa me diga que yo soy un bueno para nada, ¿qué le digo, pastor? Me irrito yo también, y yo le digo: sal corriendo de ahí. Sal corriendo de ahí. Yo siempre he dicho: es mejor que digan de aquí se levantó un cobarde, y no de aquí levantaron un valiente muerto. Mi amado, hay algo que usted no puede olvidarse, y es que hay dos cosas que usted le tiene que tener pánico: a la ira de Dios y a su esposa brava. Es en serio, es en serio. Entonces, cuando usted vea a su esposa brava, usted no trate de airarse. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted empieza a darle rienda suelta, entonces pierde el control de su palabra, pierde el control de lo que usted es, y empieza a decir cosas que más tarde o más ligero va a tener que arrepentirse. Pero cuando nosotros logramos dar el paso de hacernos a un lado y ver la situación desde la perspectiva eterna y no desde la perspectiva del mundo, entendemos que los que practican la iniquidad como hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Escúchame lo que te voy a contar. Hace muchos años Dios ha tocado mi vida con este salmo y con el texto de Romanos de una manera que usted no se lo imagina. Y es de verdad, mire, yo creo que ese pecado que más ha trabajado Dios conmigo desde mi genuina conversión es la ira y es el deseo de venganza. Dios me ha tocado de una manera sorprendente, y no solo una vez, sino casi que todos los días, a diario recuerdo este salmo, porque es que a diario yo tengo que vivir situaciones que me hacen recordar el texto por la importancia en mi vida y por su temática. Hermanos, el Salmo 37 gira en torno a las injusticias que observamos a nuestro alrededor. Mira, tú ves que te quedas sin trabajo
Y el impío, en vez de también quedarse sin trabajo, hay recorte de personal en tu empresa y al primero que sacan es a ti. Y tú dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no sacan ese impío que está robando, que está haciendo daño, que está generando la quiebra de la empresa? ¿Por qué ese impío progresa? Los malvados prosperan y aparentemente gozan de una impunidad que les permite avanzar sin ningún impedimento con sus diabólicas maquinaciones. A veces vemos las noticias, la corrupción tan impresionante de nuestro país, lo que sucede con Odebrecht, la forma como de los impuestos del país hay que pagarle a otros corruptos, y nosotros vemos la injusticia y vemos cómo esos son prosperados en su camino. Muchas veces los que nos esforzamos por vivir una vida que agrade a Dios, hacemos comparaciones como lo hizo Asaf en el Salmo 73. ¿Por qué el impío y yo no? Entonces nos damos cuenta que la actitud que yo tengo, el hacer las cosas bien, no se compadece de lo que veo y de lo que hago frente al otro. Siempre las personas que quieren vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, somos manipulados. Una frase como, por ejemplo, que siempre le van a decir cuando usted no hace lo que ellos dicen, o cuando usted se irrita por alguna situación, lo primero que le dicen es: y luego, no es que usted es cristiano, o no es que usted es líder, no es que usted es un pastor. Mira, cuando yo vaya al cielo le voy a preguntar a Dios: ¿por qué el impío piensa que los protestantes, los que amamos a Dios, los que queremos tener un estilo conforme a Dios le agrade, creen que somos tontos? Por eso nos dicen eso. Y luego no, que tal cosa y esto tal otra. Entonces creen que si nosotros montamos una empresa, entonces tenemos que permitir que hagan lo que quieran. Si nosotros hacemos un negocio, entonces tenemos que dejarnos tumbar del que sea. Creen que somos tontos. Hermanos, eso irrita. Eso nos roba el gozo y nos roba la paz. Lo que el salmista vivió en esa época es lo que se vive hoy también. Las mismas situaciones que David vivió, las vive hoy también la iglesia del Señor. A los permanentes agravios que sufrimos a mano de los gobernantes, la corrupción, a eso se le suma la injusticia que observamos en nuestra vida personal. Todo esto nos aflige, nos atormenta de tal manera que vivimos en un estado de amargura permanente. Mira, me he dado cuenta de algo, de que cuando la amargura ha ganado terreno en mi vida, lo primero que hace en mi mente al despertarme en la mañana es recordar con pelos y señales la injusticia sufrida. Escúchame, yo no sé si usted conoce la diferencia que hay entre un chofer y un conductor. El chofer va a las patadas. El chofer trata de acabar con el carro, se atraviesa y respeta las normas de tránsito, te hace gestos, te dice palabras, etcétera, etcétera. El conductor es el que maneja la calma, la tranquilidad. A veces yo me vuelvo chofer porque alguien me cierra. Entonces voy tranquilo en mi carro porque mi esposa me dice: gordito, gordito, mire, hágalo bien, sea conductor. Y cuando soy conductor, entonces uno llega y me cierra. Y para acabar de ajustar, acelera y frena. Y me hace gestos con la mano. Y todo eso. Y yo digo: bendícelo, Señor. No, ¿cierto que no? ¿Cuál es la primera impresión que te da a ti? Coge ese carro y tú dices: mi carro es más bueno que ese. Lo pone en segunda, acelera, se le atraviesa, frena para que el tipo le dé por detrás y luego usted se baja. Y él se baja con una cruceta y lo ve a usted grande y fortachón. Y él le dice: por este puñado de cruces que yo tuve la culpa.
Entonces, cuando usted logra controlar la situación, cuando usted logra ver la situación desde lo eterno, no en lo terrenal, es cuando realmente nosotros podemos entender que hoy vivimos gracias a la sola misericordia de Dios. Entonces, cuando pasa la noche, yo llego y me levanto al otro día y me acuerdo de ese tipo que me cerró, de ese tipo que casi me estrella, y me dan ganas de irlo a buscar otra vez y pegarle un par de puños para que aprenda a respetar en la vía. Los pensamientos se aferran a esa situación, se aferran a ese agravio y me obligan a repasar con lujo de detalles y a maquinar la venganza. Cuando alguien te insulta, cuando tú te das cuenta que alguien está murmurando de ti, la primera sensación no es amarlo en Cristo Jesús, sino tratar de vengarte de él. Hermanos, cuando nosotros comenzamos el día lleno de amargura, con sed de venganza, entonces nos predispone a salir a la vida con enojo, con resentimiento. Mi corazón entonces se resigna a que el nuevo día seguramente sumará nuevas injusticias a mi existencia. Y por supuesto entonces, pues voy a salir de mi casa cansado, cargado, de mal genio, tirando la puerta y acabando hasta con el nido del perro. Cuando tenemos sed de venganza, nos cuesta sentir entusiasmo para afrontar las tareas y los proyectos en los que debo concentrar todos mis esfuerzos. Mi andar se vuelve cansado, se vuelve pesado y desagradable. Hermanos, mira, si alguna persona en la historia de la Biblia alguna vez tuvo sobrados motivos para vivir amargada, esa persona fue el rey David. Durante largos años él vivió como fugitivo, escapando de la obsesiva persecución de Saúl. Esa aclamación que el pueblo le hizo a David despertó en el rey Saúl un odio visceral que lo llevó a dedicar gran parte de su vida a buscar la forma de atrapar a David y a desaparecerlo, a borrarlo del mapa. David había sufrido en su propia carne la injusticia de la persecución por parte de un hombre que quería robarle el derecho a vivir, simplemente porque envidiaba sus logros. El rey David por largos años debió huir de cueva en cueva, pero siempre atento a las interminables maniobras del malvado Saúl. Junto con él había una multitud de hombres que también habían sido dañados y agraviados por las injusticias del rey. El entorno en que vivía era más que propicio para que el rey David, la ira que tenía, se convirtiera en el motor que movía su existencia para tener a Saúl bajo sus dominios. Pero cuando tenía a Saúl frente, David se acordaba quién era su Dios. Y por eso decía: yo no puedo atentar contra el ungido de Dios. Cuando el salmista inicia el Salmo 37 hablando de los malvados, lo hace con conocimiento pleno de causa, de experiencia de más de 30 años. La palabra en Hebreos para cuando él dice no te irrites a causa de los malhechores, la palabra se refiere a esas personas que realmente merecen ser castigadas por la forma en que se han comportado en la vida. Hermanos, no se trata de aquellas personas que involuntariamente o en alguna ocasión se hirió al otro, se lastimó al otro, o como fruto de una perspectiva diferente. ¿Cuántas veces yo he sacado proyectos? ¿Cuántas veces yo he querido desarrollar un proyecto o una actividad? Y ese proyecto, de la perspectiva mía, es diferente a cómo la ven los otros. Entonces llegan dos perspectivas: mi perspectiva, que creo que es la correcta, la perspectiva del que me escucha, que también cree que es la correcta. Y a veces cuando yo impongo mi perspectiva, estoy dañando al otro porque no le he dado la oportunidad de ser escuchado.
Por eso, la decisión que tú y yo tenemos que tomar, que cuando emprendemos un proyecto, las dos perspectivas, tanto la mía como el de la persona que está incluida en él, sean conocidas para formar una sola perspectiva. Mi hermano, mire, voy a contarle esto. Usted recibe un bono en su empresa y el televisor de su casa se dañó. Entonces usted se va feliz en una promoción que hay en uno de los almacenes y se compra un televisor 4K de 65 pulgadas, conectividad inalámbrica. Usted puede escuchar, puede hacer todo, puede volverlo pantalla de computador y llega todo emocionado y su esposa le dice: ¿y eso? Mi amor, me gané un bono en la empresa y compré ese televisor para que veamos tú y yo televisión arrunchaditos. ¿Cuánto le costó? 4,5 millones. Y ella te dice: con unos 700,000 pesos compro uno de 32 y vemos el mismo televisor. Dos perspectivas diferentes. Por eso, cuando tú vayas a realizar un proyecto con tu esposo, con tu esposa, que las dos perspectivas se junten para que sea una y no se hiera al otro de manera inconsciente. A eso no me refiere, y a ese no se refiere el texto. David se refiere a las personas que practican constantemente la iniquidad, esos que viven constantemente violando las leyes y transgrediendo las normas morales que rigen la vida de una comunidad. Estos son por lo general rebeldes, arrogantes y despectivos. Hermanos, a veces la rabia que tenemos contra ese tipo de personas nos hace ver como si ellos no sufrieran ninguna consecuencia por la forma en que pisotean a los demás. Al contrario, usted los ve para adelante, los ve prosperar y muchas veces de manera obscena. Frente a esa realidad, entonces David inicia su salmo con una exhortación: no te irrites. La exhortación vuelve y la repite en el versículo 7: no te irrites a causa del que prospera en su camino. Y una vez más en el versículo 8 le dice: deja la ira y abandona el furor, no te irrites. Porque si te irritas y te dejas llevar de la ira y del deseo de venganza, solo harías lo malo. Ese término, no te irrites, se refiere a encender un fuego, a excitarse, a hacerse mala leche, a enardecerse. Es una respuesta instintiva que una vez que se activa resulta difícil de controlar. Mi amado, cuando usted tiene una discusión con alguien, cualquiera que sea su esposo, su esposa, su mejor amigo, con su hijo, cuando usted permite que lo que sobreabunde en su corazón, la rabia, el deseo de venganza, cuando usted permite que salga de su corazón podredumbre y sea expresado con sus labios, ya no puede hacer nada. Ya todo el daño se causa, porque eso nunca volverá atrás. Se puede perdonar, pero esa palabra no volverá atrás. David había visto en carne propia las terribles manifestaciones que producía el rey Saúl a causa de la ira descontrolada. Cuando la ira se apoderaba del rey, un espíritu de furia era capaz de matar aún a los más cercanos de Saúl. La violencia e incoherencia de su comportamiento habían convencido a David de que la ira nunca va a conducir a buen puerto. Ese término ira se refiere a la fuerte emoción que produce un agravio real o supuesto. La palabra furor, en cambio, se relaciona más con el veneno, con la ponzoña o la rabia que se desprende de la ira. La venganza viene después de la ira. Eso es lo que daña, esa es la ponzoña venenosa que acaba con nuestra vida. Mi amado, el rey David, a través de ese texto, nos anima a dos acciones fundamentales en la vida del creyente. Número uno, la primera es dejar la ira.
Déjala. Deja la ira. Eso significa ponerle fin a un comportamiento que venimos practicando hasta hoy, hasta este momento. Déjala, deja la ira, apártala, empieza a mirar la situación desde otra perspectiva. La palabra es imperativo. Esa palabra dejar es imperativo. Eso quiere decir que es una orden, que quiere decir que eso que usted encuentra, eso que el rey está diciendo, está a nuestro alcance para poderlo cumplir. No es imposible hacernos de lado. Necesitamos una decisión. El salmista nos anima a abandonar esa actitud cínica y negativa hacia la vida. ¿Y sabe por qué? Es porque esa posibilidad de no irritarnos, de odiar o de vengarnos está al alcance de todos los que se proponen vivir conforme a los mandatos y preceptos que el Señor nos ha mandado a vivir. La segunda acción es combatir la ira. Dejar la ira. Combatir la ira consiste en la convicción de que perder los estribos nunca será una buena opción para la persona que busca agradar a Dios. La ira es el peor enemigo del creyente. De la ira es de lo que se aprovecha Satanás para desviarnos, para quitarnos el testimonio que tú y yo queremos llevar, ese estilo de vida que verdaderamente agrade al Señor Dios Todopoderoso. Pero tú y yo tenemos que saber que no lograremos destronar el odio, que no lograremos destronar la ira o la sed de venganza en nuestro propio esfuerzo. Necesitamos un cambio, y el comienzo de ese cambio radica en confesar y reconocer que hemos cedido demasiadas veces a la ira y presentarnos ante el Señor día tras día para pedirle que obre en nosotros esa transformación que tú y yo necesitamos para poder vivir vidas apacibles, vidas llenas de gozo, de alegría, aún en medio de la circunstancia. Mi amado, es necesario que tú y yo tomemos una decisión. La valentía de tomar la decisión, sin embargo, nos encamina a una perfecta transformación. Mi lucha día a día es contra la ira y contra la venganza. Dios trata conmigo muchos años y yo sé que Él ha logrado muchos adelantos en mí. A veces cuando me encuentro con personas tóxicas pierdo el control. A veces cuando me encuentro con esas personas manipuladoras que creen que soy tonto y que creen que tengo que comerme el cuento de todo, me da esa ira, me da esa sed. Y cuando veo que hablan, murmuran, que menosprecian la iglesia, lo primero que yo siento es vengarme. Pero Dios me dice a través de la carta a los Romanos, así no es. Tú quieres vengarte. Yo quiero que lo perdones. Y yo quiero que le digas, Señor, bendícelo. Porque si tú lo bendices a Él, me bendices a mí. Cuando tú sientas ganas de vengarte de alguien, hazte a un lado y mira la eternidad. Y dile, hoy Señor, yo quiero pedirte que tomes el control de esta situación. Porque tu palabra dice en Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré. Dale el tiempo a Él, deja que Él lo haga, deja que Él se ocupe. Y tú haz lo que tienes que hacer, perdónalo y levántate cada día con ese espíritu perdonador, anhelando y deseando estar en la presencia de Dios. Voy a pedirle que cierre sus ojos. Que usted pueda decirle hoy, como decía el autor de algún libro, Señor, hoy queremos asumir una actitud generosa hacia aquellos que nos han agraviado. Tú, Señor, has sido bueno y misericordioso hacia mí, hacia la iglesia, en gran manera. Hoy te ruego, bendito Dios y Padre, hoy tu misericordia para aquellos que aún no han saboreado el gozo y la paz
de estar contigo. Señor, queremos ser en tus manos instrumentos para bien. Usa, Señor, a tu iglesia. Úsanos para sembrar bendición en la vida de otros. Hoy el Señor te trajo a este lugar porque Él quería hablarte al oído. Él quería decirte: escucha mi palabra. ¿Quieres un estilo de vida? Sé agradecido. Y por eso yo te invito para que le des gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias a Dios por su misericordia. Dale gracias a Dios porque Él te ha dado el privilegio de estar aquí y no a otro. Porque Él te llamó a ti y no a otro. Porque tú has sido llamado por Dios para adorarle, para exaltarle y glorificarle. Dale gracias porque hoy pudiste levantarte y en un lecho caliente. Porque hoy pudiste bañarte, pudiste vestirte. Porque hoy pudiste tomar chocolate. Porque hoy pudiste transportarte y venir hacia este lugar. Dale gracias a Dios. Porque si a Él le placiera, ni tú ni yo estaríamos aquí. Cuando hablamos de la cena de acción de gracias, estamos reconociendo que si no es por Él, nada pasaría. Que si no hubiera sido por Él, nuestra vida estaría aún muerta en nuestros delitos y pecados. Cuando tomamos la cena de acción de gracias, no solamente reconocemos que Él es nuestro Dios, sino que todo lo que somos, todo lo que soy, le pertenece a Él, porque yo solo soy administrador de la multiforme gracia de Dios. Padre, levanta esta iglesia agradecida. Levanta esta iglesia, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón que cada día recuerde que tú fuiste el que lo sacó de la podredumbre, de la muerte y del pecado. Señor, recordamos cuando tú fuiste a sacar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tú dijiste al pueblo: esta noche amasarás pan sin levadura y cocinarás hierbas amargas para que nunca olvides la salida de Egipto, que fue con dolor y en extrema necesidad. Padre, hoy queremos recordar que tú nos sacaste de la esclavitud. Hoy queremos recordar, bendito Dios, que tú nos libraste de la muerte eterna, que tú nos libraste de la condenación del pecado. Hoy queremos recordar que tu Hijo Jesús fue a la cruz, venció, fue flagelado y humillado, murió, venció la muerte y resucitó al tercer día. Fue visto por muchos y ascendió al reino de los cielos, para que tú y yo pudiéramos estar en este lugar, dándote gracias y anhelando y esperando tu segunda venida. Señor, hoy queremos poner delante de ti esta iglesia y estos elementos. El jugo de la uva la dedicamos, Señor, para esta actividad particular. El pan sin levadura, las hierbas amargas, que no nos lleve a olvidar de dónde nos has sacado, porque tú nos sacaste de la esclavitud. Lo ponemos delante de ti para la honra y la gloria de tu nombre. Amén.